Juan Diego, ¿puedes oírme? Buen día. Sí, buenos días. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ti. 62 fallecidos por las protestas. El sábado fue una jornada muy dura y decía Juan Diego aquí que recién ahora los medios de comunicación internacionales van recibiendo y van mostrando otras voces, mientras que los medios de comunicación de Perú no están enfocados en la gravedad de los hechos. Quiero escucharte, por favor, sobre todo como abogado. ¿Cómo estás, Marcela? Efectivamente, ya van más de 60 los muertos en mi país, en aproximadamente mes y medio de este gobierno de facto usurpador de Dina Boluarte, de José Williams, presidente del Congreso, que se sostiene únicamente con el apoyo de las Fuerzas Armadas policiales, de las altas cúpulas de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Tenemos un 69%, según las encuestas, que está pidiendo una asamblea constituyente como una salida. Tenemos un 60% que pide, aboga por la libertad de Castillo y las calles llenas, movilizadas, ya no solo con los hermanos del sur del país, que han sido la vanguardia del pueblo peruano, sino que ahora también en Lima, en las Lima, los conos de Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y otras regiones del país también se movilizan, se encuentran levantadas en Lima. Los estudiantes han dado un ejemplo y producto de ello, como tú bien señalabas, el sábado, este sábado último, la universidad más importante del país, tal vez San Marcos, la decana de América, una de las más antiguas, fue intervenida de manera completamente ilegítima, ilegal, porque estaba albergando a los estudiantes, estaban albergando más de 500 hermanos que habían venido de provincia. Esto ha sido cubierto, como tú bien dices, sobre todo por la prensa internacional y la prensa nacional. Lo que se ha dedicado es a seguir con este montaje, un fiel libreto de los años 90 del gobierno montesinista, de Fujimori y Montesinos, que parecen estar reeditados, que parecen estar gobernando nuevamente, en donde se llama que todos los estudiantes y los hermanos de provincia son vándalos, son terroristas, y que se justifica, por tanto, la intervención con botas y balas en esta universidad. Felizmente, como ya se ha anunciado, la solidaridad fue inmediata del pueblo peruano, de los abogados peruanos también, que se movilizaron y han logrado ya liberar a todos los estudiantes, a todos los hermanos eh, de provincias, salvo por ahí uno que tiene un tema pendiente. Sin embargo, hay que denunciar que estas intervenciones han sido completamente legales, ilegales, que estas detenciones han violado todos los procesos que puedan existir, ha habido tocamientos indebidos, ha habido intenciones de sembrar pruebas, no se ha encontrado ninguna prueba, se les ha acusado en algunos casos de robo, de usurpación, de pertenecer a organizaciones terroristas, no hay ninguna prueba de ello. A los abogados que han intentado hacer su trabajo, se les ha impedido hacer su trabajo. Han habido abogados que han sido incluso golpeados por la propia policía y por supuesto hay muchos estudiantes y hermanos de provincias que también han sido golpeados salvajemente en esta intervención. A la fecha, ahora, a pesar de que han sido liberados, a muchos de ellos no se les ha devuelto sus pertenencias, cosa que está estipulado en todas las normas y que es un deber por parte de la policía y que debería ser ordenado por la fiscalía. Sin embargo, pareciera que estuvieran jugando en pared, fiscalía, policía, para amedrentar de todas maneras a nuestros hermanos de provincia y a los estudiantes. El mensaje es claro, Marcel, a los hermanos de provincia, desgastarlos, que se cansen, que no tengan dónde dormir, que no tengan dónde descansar, que no tengan el habituallamiento, el respaldo económico para que se regresen ya a sus provincias y no sigan protestando en Lima, que es el bastión, el último bastión de los antidemocráticos, de la derecha, y a los estudiantes para reprimir cualquier tipo de solidaridad que el pueblo peruano, en este caso limeño, les ofrezca. Pero eso les sale mal, porque a pesar de que tengan todos los medios a su disposición, la solidaridad se multiplica. Distintos locales comunales de los conos de Lima eh, están recibiendo a muchos hermanos. Hemos podido constatar eso en distintos distritos de Lima, que se están recibiendo a cientos, a decenas, a miles de compatriotas
de las distintas regiones del país. La la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, su rector, ha dado un ejemplo, y toda la comunidad universitaria, y ha recibido a los estudiantes de provincia. Los hermanos que vienen de regiones han multiplicado su solidaridad y están enviando nuevas delegaciones de Puno, de Cusco, de Huancavelica hacia Lima. Es decir, esto no para, esto no acaba. La respuesta represiva que ha venido por parte del gobierno no está calando en la población. Cada vez más sectores, digamos, de las clases medias que estaban más apáticos, más indiferentes, se suman cada vez más a las protestas y, como te le digo, esto no para. Las consignas se siguen manteniendo, se escuchan sobre todo desde el sur, que son la vanguardia del país, son claras. Fuera de Dina Boluarte no se reconoce este gobierno, el cierre del Congreso, no solamente el cambio de la mesa directiva, la convocatoria a una asamblea popular constituyente, se escucha, no solamente se quiere que sean los partidos políticos de turno los que participen en una futura asamblea constituyente, sino que sean las organizaciones sociales populares las que puedan poner sus delegados. Y, por supuesto, la libertad y la restitución del presidente Castillo. Legal y legítimamente, esa vacancia contra Castillo se cae, no tiene ningún sustento y las calles están hablando, sobre todo los hermanos de provincia son los que lo tienen más clara y están planteando estas medidas. Se anuncia nuevas medidas para el día martes, una nueva movilización nacional, se viene trabajando un nuevo paro nacional para el día jueves, y en ese sentido todas las fuerzas democráticas y populares del país están poniéndose en tensión para dar por fin ya el último golpe de libertad contra este gobierno y este Congreso usurpador. Hay otros cuestionamientos para ir contando también ir narrando en la prensa internacional. Y es esta denominación gobierno usurpador, que no es así como precisamente la llaman a la gestión de Boluarte. Quiero preguntarte por estos datos porque son fundamentales a la hora de entender los hechos. El gobierno de Dina Boluarte es usurpador, es un gobierno de facto, desde el momento en que se procesa una vacancia express sin posibilidad de defensa, de antejuicio del presidente Castillo, que era el presidente legítimo elegido por la mayoría de peruanos en una elección intachable, ¿cierto? Por más que han querido sembrar el discurso de que hubo fraude, eso ha sido eh, negado, delegitimado por todas las autoridades, Jurado Nacional de Elecciones, la organización de procesos electorales, etcétera. Eh, y se da una vacancia en el seno del Congreso sin permitirle que el señor presidente Castillo estuviera en el Congreso dando su defensa. Cuando esto es así, es decir, se da una vacancia sin que pueda defenderse, se vulnera el debido proceso. Se vulnera específicamente el artículo 100 de la Constitución fujimontesista, que ellos mismos dicen defender, que señala que en estos casos, cuando no hay defensa, tienen que haber 4/5 de votos del total del Congreso. Esto es más de 106 votos, si mal no me equivoco, si mal no me salen las sumas. Y lo que hubo fue menos de esa votación. Por tanto, legalmente eso se cae. No hubo defensa, no hubo antejuicio y no se han logrado los votos mínimos. Al presidente Castillo, estando en funciones, se le detiene, dice en fragancia. Un presidente, que en ese momento era presidente, no había sido aún vacado, en ese momento, a esas horas, tiene inmunidad. Esa detención fue totalmente ilegal, ¿no? Entonces, con esos datos, más el respaldo que se evidencia en las calles, podemos decir que se tiene la legalidad y la legitimidad, y por tanto, esta presidenta es completamente ilegítima, ilegal, y es una usurpadora, es un gobierno de facto lo que tenemos en el país, eso no cabe duda. Las últimas encuestas revelan que solo un 9%, solo un dígito, respalda al Congreso. Y es este Congreso el que eligió supuestamente como presidenta a la señora Dina Boluarte. Dina Boluarte tiene más del 80% de desaprobación. Con esas cifras, con esos números, más el 60% que pide la libertad de Castillo y las masas movilizadas pidiendo su restitución, tenemos todo el aval
legal y legítimo para decir que este gobierno es un gobierno de FARC. Y lo que toca es que dé un paso al costado, ¿no es cierto? Y que justamente esas proclamas que dio Castillo y que fueron cuestionadas por muchos sectores en su momento cuando decidió disolver el Congreso, decidió convocar una asamblea constituyente, eh, decidió una reforma total en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y demás, son justamente las proclamas, las consignas que ahora se escuchan en la calle y que tienen el respaldo popular. Entonces, eso es lo que hay que informar, no hay que dejarnos engañar. Y nos agrada también porque hemos escuchado, hemos recibido noticias de que incluso pueblos hermanos nuestros peruanos en el exterior se han movilizado, se han pronunciado en Europa, en Estados Unidos, sumándose también a la protesta contra este gobierno usurpador de facto. En Lima, que es, vuelvo a repetir, el bastión de la derecha, donde la indiferencia, el individualismo ha calado más profundamente, ya las movilizaciones se hacen constantes. Los pueblos, insisto, de Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, lo que acá llamamos los conos, se están organizando, se están movilizando en sus distritos. Villa El Salvador, Jicamar, Catevitarte. El día de ayer hubo una asamblea de la coordinadora de Lima Norte y se ha ratificado participar en las movilizaciones, en los paros, hacer acciones de fuerza en cada uno de los distritos y anunciar algo importantísimo que viene ya calando en los distintos pueblos en lucha, la necesidad de conformar un Comando Nacional Unitario de Lucha. Se ha aprobado en la asamblea del día de ayer domingo de la Coordinadora de Lima Norte, por ejemplo, emplazar a las direcciones nacionales, la ANP, la CGTP, hacer un llamado a las regiones, a los reservistas, a los estudiantes, a que se conforme un Comando Nacional Unitario de Lucha. Mientras la lucha no se unifique, no se avance en una sola dirección, la agonía va a ser más lenta. La agonía más lenta lo que lamentablemente va a generar son más detenciones, más arbitrariedades y, ojalá que eso no, pero más derramamiento de sangre, ¿no? Que, al cual nos suponemos, pero es lo que está pasando, lamentablemente no hay que cegarnos ante la realidad. Cada día contamos muertos en Puno, en Arequipa, en Cusco, en Ayacucho, en La Libertad, en el norte del país también. Los bloqueos de las carreteras se siguen dando, hay más de 100 puntos bloqueados en las vías nacionales, y todo esto tiene que decantarse únicamente en las consignas que el pueblo ya ha lanzado, y que creo yo no va a bajar. La coyuntura ya es distinta, no es la que ha pasado en años anteriores, en donde simplemente se cambiaba la mesa directiva del Congreso, se ponía un presidente elegido por los mismos congresistas de manera interina y se acabó el problema. Eso ya no va a suceder. El pueblo del sur ya salió a las calles y el pueblo, cuando sale a las calles, es bien difícil que vuelva a su casa tranquilo, sobre todo cuando es el pueblo, son esas familias las que han puesto los muertos. Juan, muchas gracias por este tiempo para el análisis.